de la palabra de Dios de acuerdo a su nivel y su capacidad. Así que gracias, hermanos. A usted que nos visita por primera vez, sea bienvenido a la casa del Señor. Si nos acompaña a través de los medios sociales, sea bienvenido de igual manera. Gracias por estar aquí, mis hermanos. Mientras los niños salen, los invito a que vaya a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan. Estaremos viendo el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el día de hoy acerca de el más grande privilegio. Me voy a dirigir a los cristianos en esta tarde, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, y entenderemos a cuál es el más grande privilegio, el cual estaremos viendo como punto de partida en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 44 al 46, únicamente ahí arriba en la proyección. Nos ponemos de pie mientras tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y vamos a leer colectivamente la palabra de Dios a partir del versículo 44 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Estamos ahí, mis hermanos? La palabra de Dios dice así, y leo: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, esta es tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrirla, leerla colectivamente, Señor, y de igual manera aplicar las verdades eternas que hay en ella. Te pido, Dios, que por favor nos hables de acuerdo a la necesidad, sobre todo la necesidad en especial de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre eterno, te ruego que por favor sea de edificación para todos los oyentes, los presentes, como también aquellos que nos visitan en línea. Gracias, oh Dios, también por nuestros distinguidos invitados. Te damos las gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy estaremos hablando acerca del más grande privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Y como punto de partida he optado por tener esta porción de la palabra de Dios, hermanos, ya que en ella encontramos un principio del cual estaremos explorando en esta tarde. El discípulo del primer siglo llamado Felipe. Felipe, junto con Pedro y Andrés, pertenecían a la ciudad de Betsaida, en Galilea. De acuerdo con Mateo capítulo 11, versículo 21, nos dice que esta ciudad era una ciudad tan mala, por así decirlo, si es que podemos entender el concepto de maldad, ya que el Señor dijo: ay de ti, Betsaida, ay de ti. Sabemos que tanto Felipe como también Pedro y Andrés pertenecían a esta ciudad, pero en esta ocasión vemos a Felipe, quien ha sido el discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 43. Felipe luego encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de cual se escribieron en la ley y los profetas. Natanael más adelante también se convirtió en un discípulo de Jesús. La Biblia, hermanos, nos dice que nos dice que los detalles, no nos dice los detalles más bien de la biografía de este personaje, el cual está delante de nosotros, Felipe, pero sí conocemos que se mencionó en dos ocasiones en el Evangelio de Juan, en dos ocasiones donde él lleva a personas a los pies de Cristo. En esta ocasión, como primera ocasión, vemos a Felipe llevando a Natanael a la presencia del Señor. Más adelante lo vemos en Juan capítulo 2, en el versículo 20 al 22, cuando griegos se acercaron precisamente a Felipe y le preguntaron: llévanos con Jesús. Felipe fue con Andrés y le dijo: estos están preguntando por Jesús, y los llevaron hacia donde se encontraba nuestro Señor. Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. La Biblia registra a Felipe en estas dos ocasiones como un discípulo del primer siglo que supo aprovechar la oportunidad, que supo llevar a cabo el más grande privilegio como cristiano. Y hermanos, es el mismo privilegio que nosotros los discípulos del siglo XXI tenemos.
El traer a la persona a los pies de Cristo, el traer a una persona a que conozca de Cristo debe de ser una de las principales prioridades. Escuche bien, las principales prioridades del cristiano. Ese es el más grande privilegio que todos nosotros tenemos. Y me dijo a ti, cristiano. ¿Sabe? Hay un texto en el cual es paralelo, o lo quiero utilizar en esta tarde, hermanos, para poder aplicar estos principios bíblicos a nuestra vida en la actualidad. Y este se encuentra en el libro de Judas. El libro de Judas, estaremos viendo los versículos 22 y 23 a manera de punto de partida. Judas cuenta con un solo capítulo, por lo tanto nos estaremos refiriendo a los versículos, en este caso el versículo 22 y 23. Estaremos viendo lo que la palabra de Dios nos dice para nosotros los cristianos en el día de hoy. Dice en el versículo 22 de Judas, ¿estamos ahí, hermanos? Judas se encuentra antes de Apocalipsis, es un libro pequeño, después de primera, segunda y tercera de Juan. Judas 22, 23. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, y algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatarlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta epístola de Judas fue motivada por la apostasía que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia. De hecho, esta epístola de Judas nos debe de ayudar a comprender cómo es que debemos de contender nosotros los cristianos ardientemente, escuche bien, por la fe, la cual fue alguna vez dada a los santos. Este es el libro de Judas, la carta de Judas. En ella encontramos cómo la apostasía estaba llevando a la iglesia a pecar. Judas es un libro que nos habla que debemos de mantenernos doctrinalmente sanos para así poder llevar la gran comisión, poder llevar el gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Este es la carta de Judas. Y Judas, sí, es el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos el contexto completo y entendamos que Él estaba a cargo de la iglesia de igual manera. Es inevitable ver cómo la iglesia hoy en día, en el siglo XXI, la iglesia, hermanos, y podemos llegar a la conclusión que se ve involucrada en un número de actividades, tanto en el ámbito político como también secular, el ámbito político como también secular, jugando así, escuche bien, con el pecado. Es decir, la falta de creerle a Dios. El pecado del silencio. El pecado de la iglesia del silencio. Dice la palabra de Dios, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Es pecado. En este siglo XXI, entonces, hermanos, necesitamos conocer, necesitamos estar bien conscientes que tenemos que estar doctrinalmente santos y también debemos estar doctrinalmente agradables a Dios. Entonces podemos vivir en santidad y con tranquilidad. El pecado del silencio, escuchen bien, hermanos, es abordado precisamente de una manera que yo encuentro fascinante en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que por cierto fue un sacerdote. Ezequiel, capítulo 33, capítulo 33, el versículo 8 al 9, lo dice de la siguiente manera, y cristiano, anótalo bien, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 33 de Ezequiel en el Antiguo Testamento: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero escuche esto, hermanos, y esto nos debe erizar la piel: pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Wow, palabras tremendas del profeta Ezequiel. ¿Sabe? El acercar a la persona al conocimiento de Cristo, como lo hizo Felipe, a Natanael,
aún como lo hizo con los griegos, al buscar a Jesús, debería de ser nuestra principal responsabilidad como hijos de Dios. Amén, gloria a Dios por la persona que lo dijo. Debe de ser, déjeme repetirlo por aquello que no se escuchó, debe de ser nuestra principal responsabilidad como hijos de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tanta rigidez? No hay rigidez en ello, hermano, porque Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Jesucristo, hermanos, escuche bien, no vino a este mundo a ser el gran maestro, y escuche bien, lo es. Ni tampoco vino a este mundo a ser el gran sanador, y escuche bien, lo es. Sino que el Hijo del Hombre vino, dice la palabra de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón por la cual Cristo, hermanos, primeramente, se despojó de su gloria, descendió del cielo, tomó cuerpo humano y finalmente nos dice en su palabra, vino a buscar lo que se había perdido. Él fue y sigue siendo nuestro supremo ejemplo, y nuestra principal responsabilidad debe de ser la misma de nuestro Señor. No solo que Cristo es nuestro principal ejemplo, sino que también tenemos en la palabra de Dios la gran comisión. Todos la sabemos. Incluso casi nuestro dedo se va rápido a la hoja de la gran comisión, la cual nos dice en Mateo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, dice, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, escuchen esto, dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer amigos. ¿Eso es lo que dice? O a lo mejor lo leí mal. Por tanto, ir y hacer simpatizantes del cristianismo. O por tanto, ir y hacer personas, que las personas voten igual que yo. La palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Esto es la gran comisión, no es la gran sugerencia. Tampoco, hermanos, el hecho de no llevar a cabo la gran comisión se forma en la gran omisión. Escuche bien. Es un mandamiento el cual ha sido dado a la iglesia. Y si el cristiano no está dispuesto a obedecer el mandamiento, entonces, hermanos, no se va a considerar un delito menor, sino en realidad es una traición. Es una traición al Rey de Reyes, al Dios soberano, al comandante en jefe. Y no estoy hablando del bufón que se sienta en la casa presidencial. Estoy hablando del Rey de Reyes y señores. Él es el único Rey, Rey soberano sobre todas las cosas, no alguien que se quiere pasar de rey. Todo es absolutamente cierto. Ya que el mismo Señor Jesucristo dice: ¿por qué aprovechará el hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Su alma es de gran valor. Escuche bien, el alma del ser humano es de gran valor. Es mucho más de lo que este mundo puede ofrecer. Todas las riquezas puestas encima, arriba una de la otra, hermano, ninguna de ellas es suficiente de gran valor como un alma. El alma, hermanos, el alma de la persona es de gran valor. Quiero que haga esto conmigo. En este momento, la persona que está enseguida de usted voltea a verla y dice: tu alma vivirá eternamente. Voltea al lado derecho: tu alma vivirá eternamente. Del lado izquierdo: tu alma vivirá eternamente. Y sabe, no nomás el alma de la persona que está enseguida de usted, sino el alma de la persona que va el día de hoy cuando vaya al restaurante, la persona que la atienda, su alma vivirá eternamente. La persona que lo atienda en el Walmart o cualquier otra tienda que vaya, que no la tengamos por, que no estemos en enemistad con ella. Cuando vaya a esa tienda, la persona que la atienda, su alma vivirá eternamente. Cada alma de cada persona vivirá eternamente. Amén. Hermano, si Dios te usa para traer tan solo a una alma a los pies de Cristo, tan solo una, mi hermano, escúchalo bien, tan solo una alma, entonces has traído delante del Señor todo lo que es, todo lo mejor que el mundo puede tener, hermano. El mundo no puede ofrecer el valor de un alma. Y cuando tú lo traes a los pies de Cristo, hermano, has traído el mayor tesoro a nuestro Señor. Así que agradece a aquella persona que te trajo a los pies de Cristo, hermano. Y usted también piense y considere lo mismo. Yo también debo de hacer lo mismo, pastor.
Y sabe, al mirar a mi alrededor y al ver a mis hermanos aquí reunidos en este lugar, yo sé que hay personas que aún no han tenido la posibilidad de salir a compartir el Evangelio colectivamente, como lo hacemos cada sábado al salir a compartir el Evangelio. Pero sabe, mi hermano, eso no es lo triste. Lo triste es que ni siquiera ha llegado el interés a su corazón de salir a compartir el Evangelio. Y lo más triste de esto no es eso, sino que no le importa. El poder del silencio. Si le importara, lo intentaría. Y si lo intenta, lo haría. Y pudiera decir, como dijo Isaías, capítulo 55, del versículo 12 en adelante, donde dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El solo pensar, hermanos, mi corazón se sale por la garganta, hermanos, el solo pensar si realmente le creyéramos a Dios e hiciéramos su voluntad. Pero es que, pastor, es que el compartir el Evangelio no es mi don, pastor. ¿Sabe qué? Y tiene razón, déjeme decirle que está doctrinalmente correcto. He buscado en la palabra de Dios y en este santo libro y no lo veo como un don. De hecho, veo la profecía, veo la enseñanza, veo incluso la evangelización, pero no el salir a ganar almas, no es un don. Escuche bien, es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. Cristianos, te estoy hablando a ti. Podemos buscar y rebuscar, pero pastor, es que yo no creo que la persona esté obligada a hacer, a salir a hacer algo que no es guiado por el Espíritu Santo. Escuche bien, hermano, usted ya fue guiado por el Espíritu Santo para recibir a Cristo. No espere, hermano, que ser guiado por emociones para poder cumplir la voluntad del Señor, el mandamiento que ha sido implementado para nosotros. Si el cristiano no obedece al mandato, entonces está en completa desobediencia al mandamiento de Dios. Judas mencionó 3 características de las cuales estaremos viendo esta tarde. 3 características que el discípulo del primer siglo podía aplicar al igual que nosotros, los discípulos del siglo XXI. Sí, usted, mi hermano. Y por lo tanto quiero que observemos el primer punto. El primer punto, la compasión del ganador de almas. La compasión del ganador de almas. ¿De qué se trata la compasión del ganador de almas, pastor? Felipe se mostró compasivo en los versículos 45 y 46 de Juan capítulo 1, cuando él fue movido a compasión. La letra A, movido a compasión. Fue movido a compasión. Dice el versículo 45 y 46, Felipe de Juan capítulo 1, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ¿qué dijo? Ven y ve. Hermano, escuche esto, no tiene que ser un teólogo para poder compartir el Evangelio. Lo único que tiene que hacer es ven y ve. Pues ¿qué hacen los domingos ustedes cristianos todo el domingo? ¿Por qué no ven y ve? ¿Y qué haces tú el fin de semana? Voy a la iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia? Pues ven y ve. Amén. Así de sencillo. Es algo tan fácil como algo para poder poner en práctica. Cuando una persona, hermanos, escucha esto, cuando una persona se muestra compasiva, se coloca a sí misma, es decir, se pone a sí misma en la posición de otra persona. Han escuchado en los zapatos de la persona. ¿Han escuchado ese dicho? O me pongo el saco o el suéter o lo que sea de esa persona. Esta persona está dispuesta entonces, si se pone en su posición, de sufrir ese mismo sufrimiento que la persona puede estar pasando. Judas, a su vez, en su carta, en el versículo 22, dice: algunos que dudan, que dice, convencedlos. Algunos que dudan, convencedlos. Felipe, al igual que Judas, anima a los discípulos del siglo XXI a tener compasión de aquellos que nos rodean.
Sabe, en este país, no sé por qué, mi hermano, será en el aire, será en el agua, pero tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas. ¿Se han dado cuenta? Tenemos tendencias a olvidarnos. Se nos olvida, honestamente, lo que fuimos antes de venir a los pies de Cristo. Se nos olvida, hermanos, que cómo es que éramos extraños antes a todo esto. Se nos olvida incluso el tiempo de compañerismo que nosotros pasamos cuando estamos unidos como iglesia. Se nos olvida y dejamos de asistir. Se nos olvida todo esto, hermanos. Se nos olvida lo triste y lo solo que nos sentíamos cuando estábamos sin Cristo. Se nos olvida. Se nos olvida que hay personas igual que como nosotros estuvimos en algún tiempo sufriendo por la falta de conocimiento de la verdad. Se nos olvida que esas personas están afuera de este lugar. En los Estados Unidos de amnesia se nos olvida todo excepto el celular. Eso sí, no salgo de casa sin él. Se nos olvida de dónde hemos salido. Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿De quién se refiere? Del Señor Jesús. Mateo 9:36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al Señor se le movía las entrañas al ver las multitudes sin pastor. Tuvo compasión de ellas, dice la palabra. Y no solo que fue movido a compasión, sino que lo llevó a hacer algo al respecto. Esta compasión lo llevó a hacer algo al respecto. Y esto nos lleva a la letra B, el motivo de la compasión. El motivo de la compasión. Esto es lo que significa tener compasión, sufrir la misma manera como lo ha hecho la persona que está a nuestro lado. A las personas, hermanos, escuche esto, no le importa saber qué tanto conoce, sino que les interesa saber qué tanto les importa. A esto se le llama compasión. ¿Cuál es el motivo de la compasión, pastor? Entonces, es el amor. Escuche, vaya conmigo a Judas, versículo 21. Judas 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios nos amó tanto, hermanos, que extendió su misericordia hacia nosotros, que no se nos olvide, y por su misericordia nos ofrece vida eterna. Recuerde la misericordia de Dios. Si hay algo que no se le olvide, es la misericordia de Dios, la cual fue extendida a nosotros. La pregunta es, ¿no deberíamos hacer lo mismo? El versículo 2 de ahí mismo de Judas dice: misericordia y paz y amor, o sean, ¿qué dice? Multiplicados. La misericordia y la paz y el amor sean multiplicados. Hermanos, por un momento los invito a que se maravillen en que hemos sido elegidos para recibir de Dios misericordia. Quiero que se maraville por un momento al reconocer que ha recibido de Dios paz. Quiero que se maraville por un momento, hermanos, al reconocer que ha sido elegido por Dios para obtener el amor del Padre Celestial, el Creador del universo. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, nos amó. Entonces, si Él nos amó de tal manera, debemos amar de igual manera a nuestros semejantes. Con esa clase de compasión que el Padre ha demostrado, con esa clase de compasión que Él demostró hacia mí o hacia usted, deberíamos de ser de igual manera compasivos con los demás. Amén. El significado de compasión es el sufrir con ellos, con aquellos que nos rodean. Finalmente, el motivo de la compasión es que Él nos amó primero. Pero veamos ahora el método de la compasión. El método de la compasión. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Amén.
Si tenemos el Espíritu de Cristo moviendo en nosotros, entonces tenemos ya la compasión de Cristo en nosotros y tenemos el amor de Cristo. Ahora el método de la compasión es la compasión hacia los demás, hermanos. La compasión a los demás se demuestra a través del Evangelio, no a través de los cantos, de los guitarra y todo eso. No, mi hermano, es a través del Evangelio. No podemos cambiar aquello que es eterno. El Evangelio es eterno. No podemos tratar de utilizar otros medios para alcanzar a las personas, sino a través del Evangelio. El método de compasión debe ser el único método de la iglesia, hermanos. ¡Oh, qué gran privilegio tenemos nosotros de conocer el Evangelio! Que hasta los ángeles, dice la palabra, quisieran haber experimentado la salvación. Hermanos, si podemos reconocer realmente de dónde venimos y dónde nos sacó el Señor, hermanos, finalmente podemos entender la compasión que Cristo quiere que nosotros compartamos con los demás. Nuestro método de compasión es a través de la iglesia, hermanos. La tarea principal de la iglesia es buscar a los perdidos, hermanos, extenderles una invitación, cualesquiera método que el Señor quiere utilizar, hasta un perrito. Todo, mi hermano, algunos de ustedes saben a lo que me refiero, y todo eso, mi hermanos, es por la compasión y la misericordia de Dios. Hermanos, la compasión del ganador de almas. Ahora quiero que vea la compulsión del ganador de almas. La compulsión del ganador de almas. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: Natanael le dijo: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hermanos, yo creo, puedo hablar con toda honestidad, yo creo que si pensáramos en este momento, al salir de aquí de la iglesia, vemos un accidente, somos testigos de un accidente y vemos a una joven familia con asientos de niños en el carro. Este accidente fue tan grande que el carro está a punto de encenderse, hermanos. Vemos que la gasolina se está corriendo por el asfalto. De repente sabemos que es cuestión de momentos para que ese auto se encienda. Creo yo que puedo decir sin ninguna reserva, usted detendría el carro y saldría de ahí y quizás iba a tomarle video o tomarse un selfie, ¿cierto? No, mi hermano, lo que iba a hacer, ¿sabe qué? Iba a hacer lo posible para arrebatar a esas personas de lo que se avecina, de lo que es inminente. ¿Cierto o no cierto? Yo creo que sí puedo contar con ustedes en ese aspecto. Yo sé que lo harían, hermanos. Dice Tito: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿No lo haría, hermano mío? Cuando he tenido la oportunidad de guiar a alguien a Cristo y la persona se muestra un poco difícil para poder recibir el Evangelio, les digo: amigo, lo único que estoy haciendo es ver que viene un tráiler en dirección tuya. Lo que quiero hacer es quitarte del medio para que no te arrolle. Ese tráiler del cual me estoy refiriendo es la eternidad que uno va a vivir sin Cristo. Es una realidad, y como lo vimos en la escuela dominical, hermanos, no hay otra opción. No hay un punto medio. Eres libre a través de la sangre de Cristo o estás condenado por la eternidad. No hay nada en medio. Además, ¿a qué se refiere cuando dice arrebátalos del fuego? El versículo 7 nos da una respuesta. Como Sodoma, dice, y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Conocemos quizás un poco o tenemos bien conocimiento de lo que ocurrió en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Fue destruida por fuego y azufre. Pero aún más peor, aún más grave es esto, mis hermanos. Esas personas que murieron en esa ocasión, en ese evento histórico, están en este momento en el infierno, hermanos, sufriendo la llama eterna. Ay, pastor, pero a mí no me gusta que se hable del infierno. Me da hasta miedo y voy a tener pesadillas. ¿Sabe? Cuando desde el púlpito se predica del infierno, hermanos, hay personas que inmediatamente lo tachan de insensible. Inmediatamente lo tachan de una persona sin amor y sin compasión. O lo censuran de los medios sociales.
Pero yo conozco, hermanos, y estoy aquí para decirles, conozco a un maestro de la palabra, hermanos, que está lleno de amor, que está lleno de compasión, hermanos, y su nombre, escuche bien, es Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 28, capítulo 10, versículo 28, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escuche bien, amigo mío, el infierno no fue preparado para el ser humano. El deseo del Señor es que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 46 de Mateo 25: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto viene de los labios del Señor Jesús. Anote por favor estos versículos. Pastor, pero es que yo no creo que Jesús estaba hablando en serio. Quizás estaba hablando de una manera hipotética, algo imaginario. Escuche esto, hermano. Recuerde que siempre la descripción imaginaria es más débil que la realidad. Si el Señor lo repitió en varias ocasiones, es porque aún incluso en la manera como Él lo presentó, se queda corto con la realidad. Si el fuego es tan solo figurativo, entonces la realidad, hermano, escuche bien, amigo mío, es aún peor que el calor del fuego eterno. Si Jesús, el cual está lleno de amor, si Jesús, el cual está lleno de compasión, utilizó la palabra fuego, entonces es una indicación que es mucho peor. Al pensar en nuestros amigos, al pensar en nuestros familiares, incluso aquellas personas con las cuales tendremos contacto, seamos movidos a compasión. Sea movido a compasión, como lo hizo Felipe cuando encontró a su amigo Natanael y le dijo: ven y ve. Aún más que conocer todas las verdades eternas que se encuentran en este precioso libro, hermanos, aún más hay bendición en conocer estas verdades eternas, pero aún una mayor bendición, hermanos, es cuando puede traer a alguien a los pies de Cristo. Invitar a un amigo: ven y ve, solo ven y ve. No solo la compasión del ganador de almas es de gran importancia, sino que también la compulsión del ganador de almas. Pero nos falta una verdad más que deseo que apliquemos para nuestra vida, y esta es una advertencia. El punto número 3, la advertencia para el ganador de almas. Si usted está tomando notas, por favor ponga ahí: para el ganador de almas. La advertencia para el ganador de almas. Nos dice Judas en el versículo 23: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Palabras muy fuertes. Aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada por su carne. Pastor, ¿qué significa esto? Es la imagen de una ropa que ha sido contaminada, un trapo de inmundicia. A esto se refiere, hermano, con aquellos vendajes que se ponían aquellas personas que estaban padeciendo la lepra. Aquel trapo de inmundicia que no quedaba ninguna otra uso más que tirarlo al fuego. Este pasaje nos indica que aquellos que deseamos alcanzar con el Evangelio, y por favor no me malinterpreten ni lo tome a mal, pero aquí la palabra de Dios está haciendo referencia al pecado como la lepra.
algo que es inmundo delante del Señor. En la Biblia, hermanos, escuche bien, el pecado es ilustrado como la lepra. En el Antiguo Testamento incluso encontramos esta enfermedad que es tan contagiosa y sin cura, absolutamente sin ninguna cura. La persona leprosa requería misericordia de aquellos que le rodeaban, pero las personas no podían acercarse a ellos, ya que corrían el riesgo de también contraer esa enfermedad. Considerar a una persona impura. Estas personas que padecían la lepra, que cuando se acercaban a personas que estaban supuestamente sanas, tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que no se acercaran a ellos y finalmente fuesen contaminados con aquella mala enfermedad. Hermanos, por favor, escuchen el clamor de la gente que sin saberlo y sin Cristo gritan inmundo, inmundo. Además de esto, el leproso tenía que vivir en un lugar separado completamente de la sociedad, aislado de su familia, de sus hijos, de su esposa, esposo, viviendo aislados en una colonia de leprosos. Las personas que trataban con el leproso debían de hacerlo, como decíamos, con mucha cautela para no ser contagiados. Pero escuchen bien, con todo esto, el Señor les amó. ¿Y sabe una cosa? Con todo esto el Señor nos amó a nosotros también. En Levíticos capítulo 13, versículo 52, anótelo nada más, no tiene que ir a buscarlo, pero nos dice exactamente lo que se tenía que hacer con esa ropa. Será quemado el vestido, sería quemado, destruido, para no ocasionar que alguien se contagiara con ello. Por eso, mi amado hermano, cuando está tratando con un alma que no conoce de Cristo, sí, hazlo con compasión, hazlo con compasión, hazlo con compulsión, con un deseo de hacerlo, de arrebatarlos de la llama eterna. Pero que ni tu compasión, escucha bien, cristiano, ni tu compulsión te haga que bajes la guardia. Nunca de los nunca, cristiano, te hablo a ti. Vas a ganar una persona para Cristo o vas a traer una persona a los pies de Cristo comportándote como un pecador. Pastor, es que ustedes saben, es que yo tuve que ir al bar para poder convencer a mis amigos de... No, hermano, eso se llama baquetonada. No, pero pastor, es que tengo que ir a la quinceañera el domingo, el día del servicio, porque usted sabe, tenemos que ganar a aquellos para Cristo. Y además, el Señor también fue amigo de pecadores. Cristiano, te están observando que el domingo lo tienes en poco. Es que pastor, usted sabe que tenemos que alcanzar a aquellos... No, hermano, está siendo contaminada tu ropa por el pecado ajeno. Pero pastor, entonces me está diciendo usted que no podemos ser amigos de aquellos pecadores. No, en absoluto, no lo estoy diciendo. Al contrario, hermanos, el Señor Jesús fue amigo de pecadores y gloria a Dios que fue amigo de pecadores, porque yo soy el primero. ¿Sabe? El enemigo, hermano, el enemigo va a buscar que sacarte del camino. No importa si vas en una dirección, digamos, de aquí para allá o de allá para acá. Supongamos que este es un camino, ¿verdad? Un camino en el cual va uno de ida y otro de venida. Al enemigo no le importa si vas de ida o venida, y ahorita les voy a explicar el por qué. Porque en este camino, los que van de ida, ya sea que van a la iglesia y no hablan a sus amigos acerca de la necesidad de Cristo. Como aquel que dijo al pastor: pastor, si supiera que en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano, vergüenza te debería dar que nadie sabe que eres cristiano. Y tanto esas personas que no se identifican como cristianos en su trabajo, o personas que vienen del sentido opuesto, que ni siquiera les importa venir a la iglesia, ¿sabe? El enemigo lo único que quiere hacer es quítate del camino. No importa de qué dirección vayas, si de allá para acá o de aquí para allá, quítate del camino, porque tu ropa ha sido contaminada por su sangre. El Señor Jesús vivió una vida santa y sin pecado, y era considerado amigos de pecadores.
Cuando tratamos con almas perdidas, hermano, no podemos permitir que la contaminación llegue a nosotros, ya sea por compulsión. Tenga cuidado. Sabemos que en ocasiones tomamos decisiones equivocadas, compulsivamente. Esas ocasiones pueden dañar tu testimonio. Guárdate, hermano, guárdate. Y con esto termino. Nunca comprometa su propia moral para ganar a alguien para Jesucristo. Usted sabe a lo que me refiero. Es por esta causa que la iglesia existe. Es por esta causa que la iglesia existe. Escuche bien, hermanos. Si el Señor hubiera querido llevarnos en el momento de nuestra salvación, ¡wow! ¡Qué bendición hubiera sido eso!, ¿verdad? En el momento que yo levanté la mano para Cristo, Señor, yo te recibo como mi Salvador. ¡Pum! Se desaparece el hermano Ezequiel. ¿Qué pasó con el hermano Ezequiel? Recibió a Cristo como su Salvador. ¡Qué bueno fuera eso! Pero eso no ocurrió, ni tampoco va a ocurrir. Entonces, ¿por qué nos dejó el Señor aquí? Para poder ser testigos de su gracia, para mostrarnos misericordiosos, para mostrarnos, sí, compulsivos, pero guardar el testimonio. Hágalo, hermano, comparta el Evangelio. Tendremos la oportunidad que el Señor nos da próximamente de estar celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el evento histórico más grande que ha existido sobre esta faz de la tierra. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de este próximo sábado compartir el Evangelio con las familias. Por cierto, les vamos a tener desayuno. Vengan a las 9 de la mañana. Estaremos saliendo a compartir las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, con las personas. Pero pastor, es que no puedo hablar. No se preocupe, lo único que va a hacer va a dejar un boletín en la puerta de la casa y luego sale corriendo. ¿Sabe? Tenemos aquí personas que han recibido un tratado, hermanos, en la puerta de su casa, y gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el motivo final, que la persona llegue al conocimiento de la verdad. Actúa con compasión, hermano. Actúa así compulsivamente. Voy a venir compulsivamente, pastor. Vamos a ir a apagar el infierno con una pistolita de agua. Vamos, pastor, vamos. Acompañe a su pastor. Hágalo, mi hermano, pero hágalo con precaución. Considere el más grande privilegio que tenemos al compartir el Evangelio con toda criatura. La conclusión: ¿tiene la compasión del ganador de almas? Ora y pídele a Dios que te dé una nueva urgencia para compartir el Evangelio con los demás. Recuerde lo que prometió al principio del año. Hágalo, llévelo a cabo. Pero pastor, es que no he venido. No hay problema, venga este sábado. Aquí lo espera su pastor. Venga, ayúdenos a compartir estas buenas nuevas con el Señor. Recordemos, traigamos a la mente un poco, por un momento, nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Pero es que yo no nací en el Evangelio, pastor. No, entonces no has sido salvo, mi hermano. Comparte las buenas nuevas, la manera como el Señor te ha transformado. Vamos a orar, vamos a orar. Le voy a pedir también a la orquesta que por favor pase y se prepare, por favor. Señor Padre eterno. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de edificación y de bendición para usted y los suyos. Recuerde de seguirnos en los medios sociales de Facebook e Instagram, al igual que a través de nuestra página electrónica de internet en experienceliberty.com/español. Si se encuentra en el área metropolitana de Las Vegas, venga y acompáñenos presencialmente. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos clases de conexión los domingos a las 11:30 de la mañana, al igual que nuestros servicios de adoración los domingos a la 1:15 de la tarde. También contamos con un servicio de media semana todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de edificación y de bendición para usted y los suyos. Recuerde de seguirnos en los medios sociales de Facebook e Instagram, al igual que a través de nuestra página electrónica de internet en Experience. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.
Gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de edificación